Conozcamos a los adventistas del séptimo día. Joseph Bates, Jaime White, Elena G. White, Uriah Smith, John Nevis Andrews y John Lovell. Joseph Bates fue uno de los personajes claves para el adventismo por su postura en doctrinas y fue el misionero más entusiasta. Bates nació el 8 de julio de 1972. A los 15 años viajó con un grupo de personas a Europa en 1807 y fue donde empezó a tener experiencias de viajes en ultramar en diferentes lugares. A los 17 años Bates pasaría los 5 siguientes años como huésped del gobierno británico y sirvió casi la mitad de su tiempo como misionero en la Armada Real y la otra mitad como prisionero de guerra. En la primera lectura de la Biblia, Bates se dio cuenta acerca del sábado como día del Señor. También recibió la enseñanza de la segunda venida por un pastor cuando predicó, pero por medio de Miller escuchó que Cristo vendría para 1843, donde poco a poco lo creyó Bates, y más tarde se convirtió en líder importante del millerismo. Jaime White. Se considera a Jaime como la segunda persona que contribuyó a la fundación del adventismo del séptimo día. Jaime nació en Palmira el 4 de agosto de 1821. A los 15 años, Jaime se bautizó y se unió a la iglesia de Conexión Cristiana, pero a los 20 años se enterró en el espíritu de estudio y la docencia. Empezó a escuchar al millerismo y lo considera como un fanatismo. Más tarde se sorprendió al escuchar a su madre, a quien confiaba y hablaba a favor de la doctrina millerista. Como le gustaban los libros a Jaime, se dedicó al estudio de la Biblia y más tarde se convirtió en uno de los grandes predicadores acerca de la segunda venida de Cristo. Elena G. White. Elena G. White nació con su hermanita melliza el 26 de noviembre de 1827. Era la más pequeña entre sus hermanos. Su padre era fabricante y vendedor de sombreros, pero a los 9 años Elena sufrió un accidente por una piedra arrojada por una compañera en la escuela de Portland y estuvo al borde de la muerte. En 1804 escuchó a Guillermo Miller por primera vez en una serie de sermones en Portland y más tarde aceptó el mensaje del regreso de Jesús. Elena G. White tuvo su primera visión a los 17 años en 1844, donde vio al pueblo adventista que era guiado por Dios a través de los peligros y los escollos de la historia. Uriah Smith nació en 1832 y murió en 1903. Llegó a ser uno de los principales adventistas en presentar ante el mundo el mensaje de forma impresa. Y su comienzo no fue tan fácil, quien a temprana edad le amputaron una pierna sin anestesia en su casa. Uriah, en septiembre de 1852, a sus 20 años de edad, aceptó asistir a una reunión adventista en la que oyó a Jaime y a Elena de White explicar la razón del gran chasco de 1844 y la adopción del día de reposo sabático. Pero en diciembre de 1852 su padre fallece y es cuando Uriah se da el paso a la conversión al adventismo. Y Dios lo puso para obrar con un mensaje para muchas personas. Más tarde se fundó la editorial adventista y Uriah Smith y Jaime White se convirtieron en los directores de aquella editorial. También fue autor de algunos libros, Uriah, más importantes de la iglesia adventista. John Nevis Andrews. Andrews fue el erudito más destacado de la joven iglesia adventista del séptimo día. Nació en 1829 en Portland. A sus 15 años estudió acerca de la verdad del sábado y más tarde lo guardó con varios adolescentes. Sus padres se unieron más tarde a su fe.
En 1850, Andrews comenzó a viajar como pastor observador del sábado por una tierra lejana de Inglaterra. John Lawrence. John nació en 1832 y murió en 1924. John tenía 16 años cuando sintió el llamado a predicar. Sufrió varias semanas de escalofríos. Sin embargo, quería recuperarse para irse a predicar. Se recuperó y predicó y fue un predicador por excelencia.